La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Romanos capítulo 15, versículo 22 al 23. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, vamos a saludar, vamos a confesar la confesión de fe, Mateo 16, 16. Vamos a confesar todos juntos. Mateo 16, 16. Confesamos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado, o atrás, o adelante, donde quieran. Y digan, seamos un evangelista de Jesucristo. Seamos un evangelista de Jesucristo. Amén. Tenemos que ser un evangelista, un discípulo de Jesucristo. ¿Para qué? Para salir en nuestro campo del evangelismo, para transmitir a este nombre de Jesucristo. Amén. Las personas que no han escuchado en ningún momento, nunca, porque no había un evangelista. ¿Sí? Por no haber ni un evangelista que transmita este evangelio, hay muchos multiculturas, y los coreanos que viven aquí también no pueden creer, no pueden creer, y al no poder creer, ¿sí? Y entonces ellos no pueden aceptar y están cayendo toda la destrucción y sufren así, y al final termina en el infierno, ¿sí? Ustedes, por eso esto, seamos un evangelista de Jesucristo, tenemos que tomarlo como nuestro pacto, ¿sí? Pacto de Dios, palabra de Dios. No es si quiero lo hago, si no, no lo hago, sino es un deber y es la misión que Dios nos da todos los días a cada uno de nosotros. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra todos juntos con el título de Misiones 237, que no se detiene, ¿sí? Misiones 237, que no se detiene. Es en Romanos capítulo 15, 22 al 33, ¿sí? Ustedes al decir 237, por ahí ya no creo que haya algún creyente que no sepa. 237 quiere decir 237 naciones, ¿sí? Y los 5.000 tribus son los tribus que no están registrados como país. Puede ser una isla, ¿sí? Un tribu, una zona. Por eso decimos 237 y 5.000 tribus, ¿sí?
La palabra que vamos a ver hoy es en última parte del texto principal del libro Romanos, ¿sí? En las últimas partes del tema principal, que está finalizando este tema del libro Romanos, parte principal. Y si vemos todo el contenido de este libro romano, lo que quiso transmitir el apóstol Pablo, ¿sí? Apóstol Pablo quiso transmitir a través de todo el libro Romanos que Pablo quería transmitir a los creyentes de la iglesia de Roma que está finalizando esta carta, ¿sí? O sea, el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Roma finaliza en Romanos capítulo 15, 13, ¿sí? Está todo el núcleo que quiso transmitir, ¿sí? Pero después continúa el saludo y la alabanza del libro Romanos desde el capítulo 16, ¿sí? Desde el capítulo 16 y se termina todo el libro Romanos. Y entonces justamente este capítulo que estamos viendo hoy, ¿sí? En Romanos capítulo 15, 22 al 33, esto justamente es el capítulo que vamos a ver hoy y está entre medio de estos dos. Y a través de este capítulo, apóstol Pablo está transmitiendo el último mensaje, ¿sí? Último mensaje que quiere transmitir. Eso es, ¿qué es? ¿Qué quiso transmitir apóstol Pablo a través de este versículo? Es justamente sobre el tema de las misiones, ¿sí? Misiones, de la misión. Hoy es el título que es Misiones 237, ¿sí? Que no se detiene. O sea, Pablo quiso decir que nosotros no frenemos, no paremos de evangelizar, sino que continuemos sin freno, sin pausa, ¿sí? Que no se detenga por ninguna otra forma, sino por eso a través del versículo de hoy está enfatizando sobre misiones, la importancia de misiones. Uno de los propósitos que el apóstol Pablo escribió este libro romano es justamente, es como hablamos, es por las misiones, ¿sí? El romano es uno de los objetivos, hay muchos objetivos, pero uno de los más importantes objetivos es por las misiones. Quiere que nosotros salgamos a testificar la palabra de Dios. En verdad, si pensamos en la palabra misiones, hay otro libro que aparece más profundos también. ¿Cuál es? Es el libro Hechos, ¿sí? El libro Hechos también es un libro que habla todo el tiempo sobre misiones, ¿sí? Por transmitir salvación, transmitir este evangelio a los no creyentes. Como esto Jesús, antes de la resurrección y la ascensión, nos da la misión. Antes de morir Jesús y antes de ascender al reino de Dios, nos da una misión. ¿Qué es? Que dijo en Hechos capítulo 1:8, que todos conocemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Nos da la misión que al final quiere que nosotros evangelicemos todo el mundo, sí, todo el mundo. En otra palabra, a 237 naciones y 5,000 tribus. A todas las naciones quiere que nosotros transmitamos esta palabra. Y también a través de Hechos capítulo 1:1, que siempre decimos, solo Cristo. Hechos 1:3, solo reino de Dios. Hechos 1:8, solo lleno del Espíritu Santo. Nos dio esta misión de estar solo en Cristo, solo en reino de Dios y estar solo lleno del Espíritu Santo. Nos dio esta misión para que seamos, ¿para qué? Para tenernos nosotros, no, para que seamos un testigo de Jesucristo hasta fin de la tierra. Amén. Que seamos testigos. Por eso nosotros estamos en este lugar. Entregamos este culto, ¿sí? No es para otra cosa, sino para ser un testigo, para ser un evangelista, ¿sí? Para transmitir todo el mensaje que escuchamos, cambiamos. Nosotros comemos la palabra, ¿sí? Nosotros, después de comer y después de esto, transmitir en la palabra nuestra, la palabra de la misión que Dios nos está dando. Pero en esta época, la iglesia primitiva de Jerusalén estaban muy
tenía una fe muy tibia, no era ni caliente ni frío, no eran que estaban bien y decían no, decían sí, sino al tener esta fe tibia, al escuchar esta misión, al saber estas misiones que está dando la misión de Jesucristo, no reaccionaban. Como esto, ellos no se querían mover. Si Jesús le dio una misión para que salven, sean testigos hasta el fin de la tierra, tiene que moverse, pero no. Y entonces Dios, ¿qué hace? Lo dispersa a las naciones todo diferente, a los creyentes, ¿sí? Lo dispersan a todo. Y el comienzo de esta dispersación, ¿cuál es? Empieza a través del martirio de Esteban, ¿sí? A través de la muerte de Esteban, ya comienza esta dispersación. ¿Cómo empezó a dispersarlo desde este comienzo de la muerte de Esteban? Comenzando desde este martirio de Esteban, por ese caso, se levantó grandes persecuciones en la iglesia de Jerusalén, ¿sí? A los creyentes que creían a Dios. Por eso en esa época, menos los apóstoles, todos los creyentes fueron dispersados, ¿sí? Fueron dispersados como palabra a Judea, Samaria y a diferente tierra y hasta fin del tierra, ¿sí? Y hoy el pastor también dijo, en unas palabras, Dios lo dispersó, pero ellos, en una forma de ahora, dice que ellos se fueron escapando porque seguían persecuciones, ¿sí? Y entonces ellos se escaparon para esquivar esa persecución. Por eso, este momento comenzó la misión de Samaria a través de Filipo y también a través de arrepentimiento de Pablo en Hechos capítulo 1-3, se levanta la iglesia de Antioquía, ¿sí? Se levanta la iglesia de Antioquía y empieza a abrir las puertas de la misión de 237 naciones. A través de esta iglesia de Antioquía empieza a abrirse de la evangelización mundial. Empezó a mover, empezó a cumplir la misión que ordenó Jesús. Y a través de esto, Pablo se levanta. ¿Qué hizo? Se levantó la evangelización de todo el oriente de Roma, y también en el libro Hechos está escrito todo el itinerario de la misión específicamente del apóstol Pablo, ¿sí? Todo el Medio Oriente, todo el oriente de Roma fue evangelizado por apóstol Pablo, ¿sí? Pero el libro Romanos también está escrito fuertemente hacia la misión, ¿sí? Hacia la dirección a misión. El libro Romanos, no solo Hechos, sino Hechos es uno de los principales libros para las misiones, ¿sí? Pero no solo Hechos, sino el libro Romanos que leímos hoy también es fuerte, está escrito fuertemente toda la escritura, toda la carta hacia la dirección de las misiones. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, comenzando en el libro Romanos 1:14, dice así: griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Vamos a ver por qué entonces es tan fuerte también este libro Romanos que habla sobre misiones. Ya empezando este libro Romanos, dice, apóstol Pablo confiesa de la nada, dice: griegos y a no griegos, a sabio o no sabio soy deudor. Ya está empezando que todos somos deudores a los gentiles. Si hablamos más fácil esto son los 237 naciones y 5,000 tribus, ¿sí? Griegos, no griegos, sabios, no sabios. Quiere decir todas las personas del mundo. Quiere decir que son todo objetivo para ser evangelizados por él, ¿sí? Por él. Y especialmente si vemos en Romanos capítulo 15, 16, está confesando que Dios los llamó para servir como obrero de Jesús, ¿sí? Pablo, ¿por qué existe Pablo? Porque empezando en Romanos 15, 16, él confiesa que Dios lo llamó a Pablo, Dios lo llamó a él para servir como obrero de Jesús, ¿sí? Como obrero de Jesús.
y también lo llamó para que ocupe el trabajo de sacerdote del Evangelio para los gentiles, ¿sí? Para transmitir a los extranjeros, ¿sí? A los gentiles, y lo llamó para siervo de Dios. O sea, Pablo está confesando a sí mismo: yo soy siervo de Dios y me llamó para transmitir el Evangelio a los extranjeros, ¿sí? No solo a los judíos, sino a los extranjeros. Y apóstol Pablo cumplió esta misión. Y Dios, a través del apóstol Pablo, levantó muchos milagros y muchos frutos, ¿sí? O sea, a través de Pablo, al moverse, al cumplir estas misiones, Dios le ayudó para cumplir, levantar y este avivamiento y aceptaciones. Y también cuando apóstol Pablo, al momento de escribir este libro Romanos, ya había finalizado el itinerario del evangelismo. ¿Cuál eran? Primero, el segundo, tercero. O sea, imagínense, cuando un domingo viene a la iglesia, ¿no? Algunos ya al venir a la iglesia están cansados, ¿sí? Ya moverse de su casa hasta la iglesia está cansado, ¿no? Ya muchos no tienen físicos y pueden estar cansados. Como esto, Pablo hizo muchos evangelismos, hizo primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. Pero, entonces, ¿ustedes qué dirían? Si fuese yo, bueno, ya estoy cansado. Si fui hasta, estos viajes no es un viajecito que hacen, sino es un viaje largos. Y entonces, al hacer estos viajes, si fuese yo, bueno, ya está, me voy a estar tranquilo en casa con el aire, prendo TV y voy a descansar, ¿no? Yo los domingos tengo muchas ganas de hacer eso. Apenas termine, quiero ir a mi casa y estar sentado. Viene todo el cansancio. Siempre domingo en la noche llega todo el cansancio, porque antes del mensaje, antes de la predicación, siempre tengo que estar bien concentrado, ¿sí? Concentrado. Por eso, al finalizar el culto, ya me alivio, ¿sí? Ya me suelto. Y entonces se me viene el cansancio. Como esto, apóstol Pablo hizo primero, segundo, tercer viaje, pero ya podía parar, ¿sí? Podía dejar de evangelizar. Pero si vemos, él podía descansar por otro lado. Pero el apóstol Pablo no se quedó a descansar, sino continuó dando la visión de la evangelización a los creyentes de Roma, ¿sí? Cuando apóstol Pablo ya estaba en la iglesia, cuando escribió la carta a los creyentes de la iglesia de Roma, ya estaba terminando ya había terminado el tercer viaje del evangelismo de Pablo, pero continúa, da visión, da fuerza a los creyentes de la iglesia de Roma para que ustedes tienen que evangelizar. En una palabra, apóstol Pablo nació para las misiones y dio toda su vida para las misiones. Y al final, ¿qué hace? Recibe su martirio haciendo las misiones, ¿sí? O sea, la vida de Pablo nació para misiones, ¿sí? Y recibió y hizo todas las misiones de evangelizar hasta fin de la tierra. Y terminó muriendo, recibiendo martirio, haciendo las misiones. En una palabra, se hizo las misiones 24 horas, ¿sí? 24 horas. Todas las cosas, o sea, él toda su vida pensó salvar las almas. ¿Ustedes en qué piensan? ¿Para sus riquezas? ¿Para su salud? ¿Para estar mejor entre familia? Quiero que a través de la palabra de hoy, quiero que nosotros pensemos las 24 horas sobre las misiones. Amén. Que pensemos solamente para salvar las almas que no pueden escuchar en ningún momento. Amén. Y entonces apóstol Pablo, ¿cómo pudo vivir una vida así? Si es la misma persona, es igual que nosotros. Pablo no es alguien especial que estaba lleno de, ¿sí? Que tiene más poder que nosotros, sino todos somos hijos de Dios. Y todos tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y entonces, ¿él cómo pudo ser tan diferente? ¿Cómo pudo vivir toda su vida, 24 horas, todos los días,
pensar en las misiones. Apóstol Pablo nunca estaba metido en las cosas pasadas. Eso es lo primero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Apóstol Pablo nunca se quedó con las cosas que ya pasó, ¿sí? Todo lo que sucedió. No estaba. ¿Ustedes cómo están? Cuando pasa algo malo, no estarán pensando ahí, ¿qué hago? Todo el tiempo pensando de las cosas que ya pasó, ¿sí? Y él siempre, apóstol Pablo, para ser un evangelista así, y él botó todas las cosas antiguas, ¿sí? Todas las cosas viejas, todos los moldes viejos, toda su costumbre viejos, todo su carácter viejos, y solo avanzó hacia adelante, hacia adelante. ¿Cómo fue para adelante? Aferrando, ¿sí? Aferrando la meta de Jesucristo, aferrando la meta viendo a Jesucristo. Por el Evangelio, avanzó, no hay retrocesos. Ustedes en la vida de fe nunca tienen que retroceder, ¿sí? Nunca retrocedan. Porque el fulano hoy está cansado, así que me dijo que venga después. Ustedes cuando hay un lugar de compartir la palabra, nunca tienen que retroceder, ¿sí? Vaya para adelante. Ejemplo, nosotros los martes hacemos plataforma de 237 en la casa de Máxima, ¿sí? Y este martes participó la familia de Fernando, Yair también, invitado especial, y vino Máxima, Eduardo, ¿sí? Compartimos la palabra, pero seguramente hay veces, hoy hace mucho calor y tengo que viajar, Eduardo y Máxima, porque está cerca, pueden participar si tienen ganas, pero nosotros tenemos que viajar. Pueden pensar, Marcos y Hilda, sí, ¿no? Pero no. Pero Hilda vino más temprano todavía, ¿no? Vino 1 hora antes. ¿Sí? Como esto, ustedes cuando da esas ideas, es Satanás, ¿sí? No sé si Gloria me mirara, se ríe cuando yo digo Satanás. Pero son las ideas de Satanás, demonios. Quiere que no estemos en ese lugar. Nos da otras ideas, pensamientos, comodidad para no ir a ese lugar. Pero en cambio, Hilda va 1 hora antes. Llegó tarde Fernando nada más. Porque tenía sus trabajos. Por eso, como esto, ustedes no retrocedan, ¿sí? Donde hay palabra, donde hay el evangelio para transmitir, ustedes tienen que ir para adelante. Amén. Ejemplo, Jack está en su trabajo. Hay muchos peruanos, ¿no, compañeros? Y algunos, por eso tu actitud es muy importante, Jack. Si tú actúas como igual que personas de este mundo, ellos, aunque digan crean Jesús, ¿qué van a decir ellos? Sí, créete tú solo, yo hago lo que quiero. Por eso siempre un cristiano tiene que dar ejemplo, ¿sí? Ejemplo, ¿sí? Por eso ya, cuando alguien dice, alguien se está perdido, si no sabe quién es Cristo, tiene que decir. No piense, cuando yo digo el evangelio a ese compañero, seguro se reirá de mí, se alejará de mí. No, eso es todo el pensamiento de Satanás, ¿sí? No es otra cosa, ustedes vayan. Yo todos los viernes hago campamento del evangelismo en Tongjin, ¿no? Vino un coreano, no sé, participaba a veces. Hay un coreano que vino de Tailandia y entramos en un restaurante de tailandés y fuimos a predicar la palabra y es un restaurante, pero nunca le compramos comida, ¿no? Y solo va y hablamos. Y entonces la última vez que fue, dice que puso cara enojado. No le dijo en la palabra, pero en su cara se notaba, no venga más. En la cara, se veía en la cara que no venga más. Si no van a comer, no vengan. Y pasó 1 semana y le dije, vamos de vuelta. Y el chico me dice, no, pastor, si la última vez ya estaba muy enojado. Ya en la cara me decía que no vengan más si no van a comer. Le digo, no importa, no retrocedas. Vamos para adelante. Y entramos, ¿qué pasó? Ese día nos invitó latas de Fanta naranja.
un extranjero que nos invite una latita es difícil, como mucho un vaso de agua, pero nos sacó la lata de 354 mililitros, ¿sí? Grande, no latita chiquita, sino nos dio, entramos 3 personas, nos dio cada uno 3. Como esto, ustedes no sean engañados por Satanás, ¿sí? No sean engañados. Ustedes parece que voy a tener vergüenza. ¿Qué me dirá él? ¿Qué me van a escuchar? No. La obra de Dios es totalmente diferente. Amén. No es que hacemos nosotros. Dios nos utiliza cada uno de nosotros para levantar este evangelismo. Amén. O sea, en otra palabra, no solo en evangelismo. Todas las cosas que hagamos, que decidamos, que estudiemos, no pensemos con nuestro pensamiento. Oren. Entonces, a través de la oración y a través de la palabra, Dios nos guía. ¿Sí? Nos da pensamiento. No es que Dios dice, negado, escuche mi palabra. No, no aparece así, sino a través de palabra, a través de Pablo o a través de alguien haciendo foro, ahí obtienen las respuestas. Amén. Por eso tiene que concentrar. Por eso nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente en todo el momento. Y es muy importante estar en esta misma corriente de las misiones de la iglesia, ¿sí? Esta iglesia fue creada para hacer misiones, no para otras cosas. Todas las recaudaciones, digamos, ofrendas, todo está utilizado para misiones, para la evangelización mundial. Y entonces ustedes quiero que abracen también esas misiones que estamos haciendo y seguir la misma corriente y que todos seamos un verdadero evangelistas de Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que a través de la palabra de hoy, que no nos detengamos en ninguna forma de hacer las misiones 237 y que todos puedan establecer como protagonistas de las misiones de todo el 237 y 5.000 tribus. Amén. Punto 1 es pasiones por las misiones. Punto 1, pasiones por las misiones. Vamos a leer todo junto, Romanos capítulo 15, 22, 24. Vamos a leer 15, 22 y 24 todos juntos en voz alta. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Amén. Aquí Pablo está hablando específicamente su visión de las misiones a los creyentes de la iglesia de Roma. Apóstol Pablo, después de evangelizar la zona, todo el oriente de Roma, y ahora ¿qué dice? Está deseando ir y está mirando la zona occidente para ir a evangelizar. O sea, limpió toda una parte por el evangelio y ahora quiere ir por otro lugar. Pablo deseaba ir ¿a dónde? Dice a España, porque en esa época, fin de la tierra, pensaban que era España, ¿sí? Por eso estaba pensando ir a fin de la tierra como ordenó Jesús. España, donde era fin de la tierra en esa época. Por eso, como esto, Pablo, todo su centro de la vida estaba coincidiendo ¿en dónde? En la evangelización mundial, ¿sí? Todo lo que pensaba era por la evangelización. No es, tengo un amigo, me dice, quiero ir a España, pastor, me dijo. Y entonces yo digo, él por fin entendió la palabra de Dios. Quiere ir a fin de la tierra a través de la palabra de hoy. Y me dice, ¿y entonces por qué quieres ir? Me dice, quiero conocer a Barcelona. Pablo no quería viajar a España por un turismo, no era para viajar, sino Pablo quería ir a España hasta fin de la tierra para la evangelización mundial. Amén. Por eso está hablando así, en Hechos 20:24.
Y él, ¿cómo deseaba ir? Vean, en Hechos 20:24, vamos a leer todo juntos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y en ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la Iglesia, Evangelio de la gracia de Dios. Amén. O sea, él no le importa su vida, no le importó su vida para transmitir el Evangelio. En una palabra, estaba dando todas las cosas adentro, daba toda su vida y concentraba solamente para el Evangelio. Amén. Y lo que tienen que saber ustedes aquí es que en esa época, para transmitir el Evangelio, ¿sí? Para dar el Evangelio, para transmitir el Evangelio, tenía que dar su vida. No es como ahora, que ustedes cómodamente pueden hablar a Jesucristo, pueden transmitir el Evangelio. Sino, en esa época, si ustedes transmitían el Evangelio, tenía que dar su vida. ¿Sí? Si alguien lo escuchaba, lo llegaba a matar. Ahora como Corea del Norte. Corea del Norte también, si hablan de Jesucristo, de Dios, lo agarran y lo matan. Y no solo Corea del Norte. Ahora todos los lugares islámicos, sí, en muchas partes y muchos países todavía no se puede hablar Jesucristo tranquilamente, sino lo persiguen, lo matan, sí, le hace vida imposible. Por eso no era fácil en esa época transmitir este evangelio. Era mucho más peligroso que testificar en la zona islámica como hoy en día. Sí, era muy peligroso como transmitir este evangelio a los islámicos hoy en día. Por eso en 2 Corintios 11, 23, 27, vamos a leer todos juntos, 2 Corintios 11, 23, 27, dice, son ministros de Cristo, son ministros de Cristo, como si estuvieran locos, hablo, ¿sí? Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles. Vean, esto es el estado de Pablo cuando él empezó a transmitir, ¿sí? Voy a leer de vuelta 2 Corintios 11, 23 al 27, ¿sí? Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragios. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Vean ustedes todo el sufrimiento, ¿no? Cómo escribió todo el sufrimiento que tuvo para transmitir este evangelio. Como esto, en tantas persecuciones y dificultades, tenía la pasión de la misión, pasión de las misiones, y pudo hacer las misiones de 237 sin detener. Amén. En todas estas cosas, ustedes ahora porque lo escuchan, dicen en la Biblia, pero ustedes imagínense, están en esas situaciones. Vamos corriendo, ¿no? No conozco, desconozco a Jesucristo. Aunque nos golpee así, no, desconozco a Jesús. Vea esta pasión, ¿no? Esta pasión de apóstol Pablo. Por eso apóstol Pablo quería ir a la zona occidente, donde es España, pero al final no pudo viajar a España, porque se finalizaba el itinerario de las misiones de Pablo en Roma.
Pero ustedes vean, no pudo ir a evangelizar Pablo hasta España, pero Dios, ustedes tienen que saber, si no puede Pablo, Dios continúa avanzando estas misiones por otras personas. Amén. Por alguien pasa estas misiones a otra persona. Como esto, nosotros lo que debemos saber es que ampliación del reino de Dios no es un ministerio de una persona, sino es un ministerio en unión, una comunidad. Por eso existe esta iglesia, por eso ustedes son muy importantes. Amén. Si ahora nosotros enviamos como misionero a la familia de Marcos, si ellos evangeliza, si frena de evangelizar, ¿quiénes van? Dios manda a otra persona. Dios manda ya ahí, va a mandar a Marcos, va a mandar a Máxima, va a mandar a José. Lo están despidiendo ya. Seguro lo quieren a José, ¿no? Bueno, como esto, lo importante es que Dios no se frena sus misiones, ¿sí? Si Dios dice, si nos da una misión, Dios como por quien sea, por cómo sea, Dios avanza esto, ¿sí? No retrocede, no frena. Por eso ustedes, acuérdense, Eduardo también aquí no vino de casualidad. Desde mucho tiempo preparó venir a Corea y estuvo hablando con los paisanos que estaban aquí para conocer algo de Corea. Pero esto no es casualidad. ¿Por qué Dios le hizo conocer a esas personas, a los paisanos que vienen a esta iglesia? ¿Sí? Todo hay un plan de Dios, hay un plan de Eduardo, ¿sí? Hay un plan hacia Eduardo para que él pueda continuar este evangelismo, levantar este movimiento a toda Latinoamérica. Amén. Por eso vamos a leer todo junto Romanos 15, 25, 27. Vamos a leer todos juntos Romanos capítulo 15, 25, 27. Leamos todos juntos. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les apareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Amén. Aquí apóstol Pablo, antes de ir a Roma, está hablando que hay un ministerio que tiene que terminar, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es? Ese ministerio es tener y hacer que tengan la unicidad con los creyentes de Jerusalén y con los creyentes de gentiles, ¿sí? Con los creyentes de extranjeros. Por eso en esa época en Jerusalén había muchos hambres, ¿sí? Muchas hambres. Por eso dentro de la iglesia, ¿sí? Había muchos pobres y humildes, ¿sí? O sea, estaba pasando un momento de hambres y entonces había muchos pobres. Por eso el apóstol Pablo, para ayudar a ellos, a los creyentes de Jerusalén, que dice, quería utilizar esta ofrenda que había ofrendado de los creyentes de los gentiles, ¿sí? Que dice, ahí dice, de los Macedonia y de Acaya, ¿sí? A través de esta ofrenda está hablando. Por eso, para romper el perjuicio entre los creyentes judíos y los gentiles, pensó que era una muy buena oportunidad para unificar a través de esta verdad, ¿sí? Que hizo ofrenda para el creyente de Israel. Por eso, a través de esta ayuda, por eso apóstol Pablo va con esta ofrenda a Jerusalén, ¿sí? Esta ofrenda que nos hicieron los gentiles y están yendo para el lugar, para llevar esta ofrenda a Jerusalén, para ayudar a Jerusalén. Y también está hablando que es ayudar con esta ofrenda a los creyentes de Jerusalén. Era algo obvio, ¿sí? Está hablando que es algo natural, que ayudemos a los creyentes, a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Los gentiles quieren que tenían que ir eternamente a la destrucción,
pero a través del evangelio que transmitió los judíos, ellos pudieron entrar en la salvación. Amén. O sea, ellos con gracia hizo la ofrenda, porque es algo normal. Porque por ellos nosotros escuchamos quiénes somos extranjeros, quiénes somos gentiles que no teníamos cómo escuchar la palabra. Por ellos, por el evangelio de ellos, nosotros tuvimos salvos. Así que nosotros también tenemos que ayudar. Porque ellos tenían que morir eternamente, pero conoció el evangelio por ellos. Por eso está diciendo que son deudores. Soy deudor a los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Así que es algo normal que yo dé ofrenda a ellos. Como esto, también es muy importante la parte economía para hacer la misión. Amén. Para hacer la parte misiones, ¿sí? Es muy importante. Nosotros, esta iglesia, como le dije al principio, hacemos ofrenda de misiones. Y ustedes vieron el último mandato 1000. ¿Qué quiere decir? Está llegando, ¿cómo es Pegok? Bueno, Pegok. 10 millones de won, 10 billones de won, están haciendo la ofrenda y ya en 6 meses lo terminó. Lo terminó y está pasando. ¿Y por qué nosotros hacemos esta ofrenda? No es para que los creyentes estén feliz, en contento, sino es para hacer las misiones. Amén. Por eso es muy importante. Porque en nuestros campos, si vemos, hay muchos países, hay muchos lugares que necesitan apoyos, ayudas. Especialmente estas ayudas tiene que invertir en los países que entendieron el evangelio, ¿sí? Por eso nosotros estamos ayudando y están abriendo las puertas del evangelismo. Ejemplo, esta semana fueron a Filipinas, ¿sí? Filipinas, Mindoro, otro era Manila, Palawan, sí, Palawan. Fueron esos dos lugares para hacer este campamento, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener esta economía para hacer las misiones, pero lo importante es ir a ayudar a los campos y a los países que entendieron el evangelio, ¿sí? Los primeros ellos. Por eso nosotros tenemos que recibir la bendición de la economía. Amén. Por eso tienen que recibir la bendición ustedes. Ustedes, yo no tengo plata. Ustedes a través de la economía, a través de la industria, del trabajo, a través de la ofrenda de ustedes, nosotros podemos hacer junto el evangelio, ¿sí? Evangelismo a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Ustedes, hoy el pastor también dijo, ustedes cuando oran por la economía, no oren por mi bien, ¿sí? Yo muchas veces les hablé también. Oren para salvar las almas, para las misiones. Amén. No es por mi bien, no es para dejar mi herencia, muchas herencias a mis hijos, sino es para la evangelización mundial. Y entonces Dios nos llena abundantemente nuestra economía. Amén. Ustedes tienen que estar bien. Tampoco ustedes tienen, alguien le da 10.000 won, va a dar todo 10.000 won. Pero si hasta tienen esta fe de dar todo, Dios le multiplica. ¿Sí? Eso es mi vida que estoy viviendo ahora. Yo no trabajo. ¿Sí? Yo no trabajo. Toda la semana estoy recorriendo para transmitir el evangelio. Pero vean cómo estoy. Estoy muy bien. No me falta la comida. Voy a la casa de Máxima, me da su comida abundante. Voy a Ansan, el campamento de Ansan, nos invita la diaconisa de ahí, nos compra alimentos, todo. Tenemos todo, auto, carro de la iglesia, llevamos tranquilo. No gasto nada, ni una gota de la nafta mía. Como esto, ustedes si se concentran para la evangelización de 237 naciones, Dios nos llena todas las cosas. Amén. Oro para todos los creyentes de la iglesia
Yewon y del culto en español, que puedan tener esta pasión del Evangelio, ¿sí? Esta pasión, no por escuchar, sino guarden en su corazón, tengan la seguridad y a través de esta oración del pacto puedan desafiar para la evangelización de 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Punto 2 es la oración por las misiones. Oración por las misiones. Leemos Romanos 15, 30, 32, todos juntos. Vamos a leer todos juntos. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Amén. Apóstol Pablo está solicitando la oración de intercesión a los creyentes de Roma, ¿sí? Quiere que le ore por él, quiere que ore por él, que le ore por estas misiones que va a hacer. Por eso, antes que nada, pidió la oración por la seguridad de él, ¿sí? Donde vayan, por la seguridad de él. ¿Y por qué? ¿Por qué por la seguridad? Porque él estaba llevando dinero, ese dinero que era la ofrenda de los gentiles, ¿sí? Hasta Jerusalén tiene que llevar. Pero no es como ahora que tiene un carro con el aire, sino es mucho tiempo de viajes y en el medio alguien que le robe, ¿sí? Pueden pasar algo y entonces pidió la oración por él, para la seguridad primero. Y también, por otro lado, está solicitando la oración para que esta ofrenda que está llevando, ¿sí? Que puedan recibir los creyentes de la iglesia de Jerusalén, puedan recibir con gracia, ¿sí? Con gracia. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia de Jerusalén había muchos creyentes que enfrentaban a apóstol Pablo. O sea, no le gustaba la cosa que hacía apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque por el tema de apostolado, ¿sí? Él no es un apóstol, ¿sí? Había muchos en contra que decían, ¿cómo puede ser? Él no es un apostolado, ¿sí? Y también había muchos creyentes que tenían sus pensamientos de legalismo, que decían, nosotros ¿cómo podemos recibir las ofrendas de los gentiles? Antes los judíos, ahora también, judíos, si no es judío, judíos son los únicos nación elegidos por Dios. Los demás son todo, no considera como un país, como una persona, ¿sí? Hasta ahora, los judíos, ahora también nos ve todo como un bicho a nosotros. Ellos son únicos, limpios, santos, somos elegidos. Y está lleno de legalismo en su cabeza, ¿sí? Y entonces estaba preocupado apóstol Pablo, aunque le lleve esta ofrenda para ayudar, a ver si ellos, alguno de esos, se levanta y contradice, no podemos recibir un dinero de los gentiles. Y entonces le pidió oración para que esa ofrenda sea recibido en gracia de Dios. Si vemos en la solicitud de la oración del apóstol Pablo, hay una parte que dice, os ruego y que me ayudéis, os ruego y que me ayudéis. Y en esta forma, si vemos el lenguaje original, es una solicitud con urgencia y con seguridad, ¿sí? Os ruego que me ayudéis. Os ruego quiere decir que es urgencia y con seriedad, sí, con seriedad, urgencia. Que ore de verdad, es muy urgente. Y que me ayuden quiere decir para que ore con todo su corazón, con un solo corazón, para que él no pueda ser engañado por el ataque de Satanás en el campo del evangelismo. Amén. Por eso quería que ore seguramente, sinceramente, con todo el corazón, para que él no sea engañado por Satanás. Por eso es muy importante, siempre una comunidad es muy importante juntos, ¿sí? Juntos. Este culto en español también. Si nosotros, los creyentes, ustedes, si no estamos unidos, si no formalizamos unicidad, no somos uno,
no podemos hacer ninguna otra cosa, ¿sí? Así que es muy importante. Especialmente Satanás utiliza la estrategia de dividir, pelear y no poder estar juntos, ¿sí? Él es la estrategia núcleo de Satanás. Hace dividir, hace hablar mal, hace dividir, hace pelear, ¿sí? Ustedes no sean engañados, ¿sí? No sean engañados, ninguna persona, no se engañen. Solamente quiero que concentremos en el evangelismo, amén. Por eso está pidiendo oración para quebrantar todas las fuerzas de oscuridades. Dios, y entonces responde seguramente la oración de buenas personas, pero también cuando oran todos juntos, la obra de Dios se levanta más grande. Amén. Por eso ustedes, es importante orar propio, oración propio, pero lo más importante es orar juntos, ¿sí? Como dije, juntos, todas las cosas juntos en comunidad. Y entonces ese poder es el doble, es mucho más. Por eso nosotros tenemos que venir a la iglesia entre el culto. Por ahí me dice, pastor, si está saliendo todo el YouTube, me quedo en mi casa, miro, no. Bueno, eso es mejor que no, ni siquiera, eso es mejor para la persona que ni siquiera entregan el culto, ¿sí? Pero eso es para ocasiones cuando están en vacaciones, en trabajo, ¿sí? Están afuera por el trabajo. Pero si están aquí en Corea es venir, entregar juntos, porque al entregar juntos este culto, alabar juntos, entonces la gracia es muchas veces más y esta comunidad podemos salir a transmitir el evangelio. Amén. Por eso el apóstol Pablo está solicitando, porque ya experimentó este poder de oración de intercesión, ¿sí? Ya experimentó Pablo, no era un invento, sino él ya sabía este poder de oración juntos. Como esto en nuestra iglesia también está teniendo apertura de los países de misiones, ¿sí? Hoy van a hacer apertura, semana que viene, apertura de Tailandia, no, de Taiwán. Y ya hizo Filipinas, ya hizo Indonesia. O sea, nosotros el año que viene es el año de las misiones, ¿sí? Esta iglesia ya va a pagar toda la deuda por esta ofrenda de mandato 1000. Y cuando no haya deuda aquí, va a devolver todo, ¿sí? Y entonces al no pagar interés, que es un montón de dinero, y todo ese dinero que ya no pagamos por interés, vamos a invertir para las misiones. Por eso están haciendo la apertura de los países. Espero, todavía no hizo apertura Sudamérica, pero espero que hagamos la apertura de idioma español, ¿sí? Y entonces todo Latinoamérica. Quiero que ustedes oren, porque sus oraciones, orar juntos tiene poder. Y entonces, ustedes también, para eso, siempre tienen que orar por sus campos del evangelismo, donde están ustedes, amén. Y también tienen que orar por sus países, por su país, por Colombia, por Perú, ¿sí? Por Paraguay, por Argentina, donde sea, ustedes tienen que orar para que ese país sea un país que transmita el evangelio, amén. Quiero que sepan la importancia de la oración de misiones de nosotros y de ustedes. Amén. Es muy importante esta oración de misiones. Por eso, al ser así, nosotros podemos ser todos compañeros, obreros, para salvar a 200 naciones y 5.000 tribus. Amén. Quiero que ustedes piensen esto. Oro para todos los creyentes del culto en español, que a través de la misión celestial puedan establecerse como protagonistas de las misiones y de salvar a 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir esta palabra en gracia de Dios. Señor, háganos tener una pasión de las misiones y que no por ninguna otra cosa nos detenga esta evangelización de salvar a 237 naciones y los 5.000 tribus, y que todos nosotros podamos dar todo para adentro, concentrando y de tener una vida más valiosa y establecer como protagonista de las misiones. Señor, también
todos nosotros los creyentes seamos compañeros obreros de nuestro Jesucristo, y que nosotros a través de la oración de todos juntos que podamos formalizar y quebrantar todas las fuerzas oscuridades de 237 naciones y 5.000 tribus. Y a través de la palabra de hoy nosotros establezcamos firmemente, y esto sea un comienzo de la apertura de las misiones de Latinoamérica. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.